Bien, amigos, en una situación en que la primadona del país es el señor presidente de la República, que cuenta con la mayoría del control de los poderes públicos, también hay que señalar que la oposición es importante. Y es importante y va a ser más importante porque en esta oportunidad el presidente ha reiterado, y ya estamos obligados a creerle, que no va a hacer ningún esfuerzo por modificar la situación que lo llevará al retiro en el 28. La Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política del país. Tuvo casi 30 diputados, 3 senadores y mucho más de 20% de la votación de aquellos votantes. Quiere decir que es la segunda fuerza después del PRM. Y llamamos al partido para que envíe un vocero hoy, primer día de trabajo, y nos diga cuál es la opinión de ese partido en la voz de una vocera acerca del discurso y de cómo ve la Fuerza del Pueblo el panorama que nos espera en estos 4 años. Es decir, que fuera de buscar el poder en el 28, ya hoy el líder pues señala que parece que no comparte el tema del Ministerio Público, pero ese es un tema. Le damos la bienvenida a Yudelka de la Rosa y quisiéramos que nos hable como partido y también con su experiencia personal, ya que tiene muchos años participando en política en este país. Yudelka, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Julio, y a los que les acompañan, a Carlos, a Junior y a Michelle. Como siempre, nos brindan esta oportunidad y para nosotros es de mucho placer y satisfacción dirigirnos al país desde este espacio que es tan visto por todo el que cada mañana sintoniza Revista 110. Tienes la Fuerza del Pueblo, que en las últimas elecciones pues estuvo muy cerca en el 20 de las elecciones y la creación del partido, lo que nos dio una votación importante. Ahora sí quedan en segundo lugar. El tema es, ¿cuál es, primero, los propósitos del presidente de esa reforma y de ese discurso en que se centra en una reforma constitucional? Y hay temas que no toca. ¿Cómo piensa la Fuerza del Pueblo sobre ese discurso? Bueno, queremos decirle al país, aprovechar también esta oportunidad de que a las 11 el líder de la oposición, el doctor Leonel Fernández Reina, estará dando una rueda de prensa a las 11 de hoy para explicarle al país su parecer sobre ese discurso que todos y todas escuchamos, que se basaba en más promesas y entre las cuales están las promesas del cuatrenio pasado que no han sido cumplidas en términos de educación, de salud y ¿por qué no?, la parte económica, que el pueblo tiene el peso encima y sabe lo que estamos hablando. En términos de lo que él fue a darle al país, en lo que estamos viviendo abajo nos damos cuenta que la inseguridad sigue rampante, que el alto costo de la vida también, y que la educación no se puede medir con lo que expresó el señor presidente el pasado 16 de agosto en su discurso, para hacer
proclamado como presidente de la República. Realmente hay una contradicción enorme y nos vamos a basar en el tema que más, además de la canasta básica, vimos que da el trate con lo que hizo el presidente, inclusive en ese espacio que utilizó para hacer su proclamación, el Teatro Nacional. Puro teatro y falsedad de falsedades, señores. Porque hablar de que la educación, quiero reiterarle, es el ministerio que mayor cantidad de recursos recibe, porque recuérdense que tiene el 4%. Y es increíble como ustedes a diario, estando en estos medios, y el país que sigue también la comunicación a través de la radio, de la televisión, y por qué no a través de la internet, que también le llega más directo la información, y hasta el mismo celular en WhatsApp. Vemos a diario cuántos padres y madres tienen que tirarse a las calles para exigirle al gobierno aula para sus hijos, o para exigirle que el plantel donde sus hijos van a ser recibidos para recibir el pan de la enseñanza, valga la redundancia, están en condiciones inhóspitas, donde los baños no sirven, donde los pisos están agrietados, las escaleras, y muchas veces algunos que han sido para construcción y aún no se ha terminado. Ya el año arrancando, escolar casi. Sí. Entonces, desde ahí usted ve la contradicción en el discurso del presidente, la calidad de la educación y ese sistema que él vende no es la que reciben nuestros niños y niñas y adolescentes en los centros educativos de este país. Ni inicial, ni intermedia, ni secundaria. Y eso se fundamenta más con la prueba PISA, donde los resultados de la prueba PISA son alarmantes, no para nosotros, los legisladores de la Fuerza del Pueblo, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, como somos miembros de la dirección política, sino para el país y lo que sabemos, la importancia que tiene la educación para el desarrollo de los pueblos. Señores, allí se arroja que nuestros niños y niñas y adolescentes no están comprendiendo lo que se les da. Muchos alegan que la pandemia ha dejado sus estragos, tanto en el sistema, en la condición del intelecto de nuestros niños y niñas, de muchos y muchas maestros y maestras, pero nosotros no podemos quedarnos con que la pandemia afectó el estado emocional, la psique de la persona. Nosotros entendemos que las autoridades de educación específicamente tienen que analizar cada día, como hacíamos en el pasado, la realidad de la educación del pueblo dominicano y hacer todo lo que haya que hacer, los esfuerzos máximos para enfrentar la misma. No es solo nosotros adaptarnos a que la educación, el programa esté, pero y las condiciones están para hacer ese programa aquí. Es que a nosotros nos gusta copiar lo de fuera, es bueno, pero antes de usted hablar de lo que hacen fuera y querer incorporar elementos de fuera a la educación dominicana, usted tiene que revisar cuál es la realidad que tenemos en el sistema educativo dominicano, sí. Porque por eso es que vivimos innovando cosas ajenas y cuando hacemos la práctica quedamos en el vacío, porque para usted implementar un programa, incluso quien está frente a usted y al país en este momento se negó y no votó por el 4%, porque nosotros nunca creímos en ese 4%. Nosotros creíamos en ir inyectando al sistema educativo los recursos necesarios basados en programas de implementación y que cada vez fuésemos poniendo los recursos en la evaluación de qué pasó con esos recursos que colocamos. Por ejemplo, en el presupuesto del año pasado, ¿qué vamos a hacer en este? ¿Cuáles son los programas? ¿Qué pasó con los programas que hicimos? Y de esa manera nosotros entendíamos que los recursos iban a ser más efectivos y iban a lograr sus objetivos de una manera mejor. Pero nosotros estamos viendo que tenemos los recursos y no están siendo bien aplicados, no se han eficientizado para la realidad que vivimos en el sistema educativo. Bien, hay una cantidad de leyes
que quedaron pendientes en la Cámara de Diputados. De esa cantidad de leyes, ya no vamos a poner en un proceso de reforma y nuevas leyes, pero hay muchas leyes pendientes. ¿Cuál usted entiende? ¿Cuál es el ánimo, sobre todo de la bancada de la Fuerza del Pueblo, con respecto a esas leyes que están pendientes y que muchas de ellas las estamos esperando que ya se acaben de conocer y de aprobar o de no hacer, pero de hacer algo? Bueno, nosotros estamos en la ley de agua, Michelle. La ley de agua es un asunto que es penoso. En más de 20 años, su mayor exponente fue el colega Máximo Castro Silverio, que ya no va a estar con nosotros a partir de este cuatrenio. No sabemos el otro, pero en este no estará. Y se fue del Congreso sin poder dar al país. Y en un conjunto de esfuerzos de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, de la cual formamos parte, nosotros entendemos que es una ley que hay que prestar atención. Nosotros estamos entregando en nuestra propuesta directa, y el bloque de la Fuerza del Pueblo hará todo lo posible, aún siendo esa minoría, ¿verdad?, ante esa gran mayoría mecánica que va al Congreso del partido oficial, el PRM, nosotros haremos nuestro papel para que esas leyes se cumplan, pero también queremos una reforma constitucional. Y recuérdense que de la pasada reforma, que no porque seamos parte de la Fuerza del Pueblo y seguidora del doctor Leonel Fernández, vamos a decir que la reforma del 2010, nosotros hemos participado, fue la reforma más real a la Constitución de la República después de haberlo hecho el profesor Juan Bosch en su tiempo. Y de ella faltan también, estamos pendientes, estamos haciendo, Michelle, el análisis de esas leyes. Entonces a nosotros nos choca, no solo como Fuerza del Pueblo, sino como legisladora, el que tengamos que hacer una reforma constitucional cuando después del 2010, estamos hablando cerca de 14 años, nosotros lo cumplimos ahora en enero. Nosotros no hemos podido poner las leyes que faltan, que están cerca de unas 60, y la Fuerza del Pueblo va a arrancar con fuerza en ver, ya arrancamos en análisis con el vocero pasado, el compañero Rafael Tobías Crespo, y se hizo una comisión también del Congreso a petición de nosotros para revisar cuáles son esas leyes que van a fundamentar esa transformación que tuvo nuestra Carta Magna el pasado 2010. Aún faltan leyes y estamos hablando de hacer una reforma, que escuché aquí, porque tampoco a nosotros no ha llegado, solamente hemos escuchado en los medios de comunicación y por los pasillos del Congreso que va la reforma, pero es ahora cuando se va a llevar realmente el proyecto de ley y el proyecto de reforma, con lo cual nosotros fijaremos una postura y desde ya no estamos de acuerdo, porque aún con esa minoría vamos a hacer el trabajo, porque a veces la verdad no está en la mayoría, la verdad está en la razón y en la objetividad. Para nosotros es una reforma que no tiene razón de ser, porque habla del Ministerio Público, pero en esa reforma del 2010 están plamados las altas cortes y se hizo un avance y todos los sectores participaron en lo que es el Poder Judicial. Y están ahí todos los elementos, lo cual nosotros entendemos que más que hacer cambios debemos hacerle el mayor esfuerzo para aplicar esa reforma de 2010. Pero precisamente siendo esa Constitución del 2010 uno de los legados del fundador de su partido, entonces, ¿cuál es la posición que van a asumir los legisladores de la Fuerza del Pueblo en cuanto a reciban lo que es ese proyecto de reforma? Bueno, nosotros trabajaremos en oposición a esa reforma, concretamente en oposición, porque reiteramos, no hay razón alguna para reformar la Constitución. Diputada, usted mencionó... Solo hay interés particular. Usted mencionó dentro de las leyes que están pendientes, la ley de agua. Hizo referencia que tiene por lo menos 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años.
lo que significa que tampoco en los periodos constitucionales que le correspondió al PLD fue posible aprobarla. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de agua? Le vamos a hablar como somos nosotros, claro. Realmente hay una lucha en los sectores que tienen que ver con el manejo del agua, término público, y la ley manda a que haya una institución, como escuché hablando ustedes, que rija la norma de nosotros controlar el uso, el manejo, el cuidado, y entonces hay una lucha de interés entre los sectores como INDRI, como INAPA, de quién va a ser el rector de la ley. Es lo que hemos vivido allá, los intereses, como decimos. Por eso es que los legisladores tenemos una máxima que dice que no tenemos la ley real, sino la posible. Y aún en este tema, con todos los esfuerzos que hemos hecho como legisladores, no hemos podido controlar esa lucha que hay ahí de intereses. Pero esos intereses son solo interinstitucional o hay intereses privados que están confluyendo en eso. Para mí, nosotros haremos todo el camino porque en mi forma de ver la cosa creo que sí que pueden haber sectores interesados. Y le voy a decir, todos y todas sabemos que casi las próximas luchas se darán por el juego de agua. Y nosotros somos un país rico en el líquido y debemos conservarlo, cuidarlo, velar por él. Y para nosotros urge que en este cuatrienio, ojalá que podamos construir el esfuerzo entre todas las fuerzas políticas para que la ley sea una realidad y podamos tener la ley de agua, que es una necesidad para este país. Y somos de los pocos países del mundo que no la tienen. Y repito, es un país donde tenemos ese recurso natural que es envidiable ante otras naciones, lo que invita a que nosotros, que ustedes, como son nuestro talón de Aquiles, muchas veces desde aquí, nos ayuden a crear la opinión favorable al proyecto y nos ayuden a trabajar esa lucha de intereses. Tiene que haber sectores que no son los que hemos trabajado indirectamente en el Congreso, porque es increíble que una ley como esta, que viene a aportar tanto, no haya podido ser, no se haya logrado un consenso en el Congreso, para hacer en el Congreso entre ambas cámaras y que de allí pueda salir al Poder Ejecutivo y realmente ser promulgada. Es increíble esto. Y nosotros lucharemos, les juro, si tenemos que hacer la lucha que sabemos hacer, siendo la minoría, ganando el consenso del pueblo para la ley de agua, lo haremos. Pero vamos a trabajarla y la haremos una ley. En cuanto a la composición actual del Congreso luego de las elecciones, ¿qué ventajas cree usted que puede tener en comparación a cómo eran las cosas antes, frente a lo que es conocer y estudiar las iniciativas legislativas? Hay sangre nueva, nuevos propósitos. Sí, Háblenos de toda la expectativa y todo ese ambiente que hay ahora de usted como legisladora. Para nosotros es un ambiente fuerte porque en realidad hay un porcentaje amplio, creo que casi el 50% de la matrícula del diputado es nueva. Eso hay personas que tienen capacidad que le permite, ¿verdad?, en corto tiempo manejar todo lo que es el Congreso, pero aún no me he fijado, puede haber una gran parte que no tenga esos dominios. Ajá. Y tiene que tener un tiempo para ejercitarse. Sí. Lo único es que es una mayoría aplastante de la del oficialismo y nosotros tendremos una tarea más forzosa, pero la haremos, porque como decía don Juan, a veces la cuestión no es cantidad, sino calidad. Nosotros nos valdremos de profundizar nuestras funciones en el Congreso, de preparar un bloque efectivo, ya que seremos en cuanto a cantidad menos, pero trabajaremos la calidad para que el Congreso sienta que en esos 28 legisladores y legisladoras
está la Fuerza del Pueblo, defendiendo por demás, como es un hombre de partido, al pueblo dominicano. Pero no son poquitos. Todas las comisiones se designan. Bueno, para como éramos, Carlos, Sí. somos bastante. Claro. Gracias a Dios y al Claro. pueblo. Todas las comisiones se designan nuevas, usted las comisiones que ya pertenecían Sí. se mantienen. Sí, obligatoriamente por nuestro reglamento tenemos que ir a hacer una revisión de las presidencias de las comisiones permanentes. Podría ser que en muchos de los casos, algunos que queden como presidente de esas comisiones y que en otros casos pues hayan personas nuevas. Lo que se estila es que las comisiones que están ligadas al ministerio, a los ministerios del gobierno, sean tomados los presidentes o presidentas del partido oficialista. Nosotros tenemos interés de que el Partido Fuerza del Pueblo también pueda ocupar la presidencia de alguna de esas comisiones, como salud, educación, economía, planificación, presupuesto, contrato. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley de reforma a la ley de seguridad social? A veces uno observa que hay leyes que salen con una Uno no se rapidez. explica. Y otra que se hace y otra tan que imposible. dura una eternidad y no hay forma de que salgan adelante. Mire, una vez más, hay un juego de intereses que todos ustedes han visto, que no permite que esa ley pase. Sobre todo en la Cámara de Diputados, salió la reforma de la Cámara de Diputados. Y todas las veces que se ha presentado en la Cámara de Diputados, logramos pasar el proyecto a la Cámara Alta, el Senado de la República, y allí se queda. ¿Por qué? Por ese juego de intereses. Hay demasiados intereses económicos ligados en esa reforma de la seguridad social, que son los verdaderos responsables de que esa reforma no salga del Congreso Nacional. En la Cámara cada vez que va fijamos posición porque va a tocar intereses, pero tiene que hacerse, porque cuando nosotros participamos en esa reforma por allá por el 2001, nosotros teníamos el interés como legislador y como parte de este pueblo y parte de lo que somos, representantes de los sectores con más dificultad económico y social, que son de la parte norte de la capital, la circunscripción número 3. Sabemos que el esfuerzo era para que llegase de esta reforma el beneficio a los de abajo. Y nosotros hemos visto que esa lucha de intereses no ha permitido que sea así como fue el objetivo, ni ha permitido que las reformas que hemos visto en el tiempo puedan ser ahora. Nosotros en ese momento veíamos el riesgo de nuestro interés en la forma en que iban a hacer los recursos. ¿Dónde iban? Donde los que tienen. Y el juego de los que tienen, nadie que tenga recursos e invierta va a hacer una inversión para colocar su dinero y no sacar ventaja. Y el beneficio para sí. ¿Usted cree que va a estar más pendiente del beneficio del pueblo? No. Ahora se dificultan muchas cosas porque el interés está en lo que tienen el recurso. Y de mi parte, dos últimas preguntas. Una vinculada, ¿qué ha pasado con la ley que debía regular el referéndum en la República Dominicana, que está sometido a las cámaras? Y por otro lado, ¿cuál usted cree que será el destino del Código Penal a partir de esta legislatura? Otra ley que se me queda ahorita, el Código Penal. Todavía no vemos... Son tantas que uno ni se acuerda. Ni se acuerda, a veces se le hace difícil mencionar. Sí. Pero hemos mencionado dos de las que dicen cómo están las cosas, Michelle. El código para nosotros, en esa mayoría, puede que ahora se pueda llevar, porque como hemos dicho en otras ocasiones y en esta mañana, es una tarea del Poder Ejecutivo directamente y ahora tiene aún más legisladores y legislador. Ahora ahí está el juego del interés de que una parte entiende que no deben haber las causales, y muy triste el caso, y otra entendemos que no deben estar que debe haber las causales, y otra entendemos que no deben estar, entre otras cosas, el que se rija
el Código Penal con la base fundamental que hicimos en el 2010, nuestra Carta Magna, que es que la lucha de los matrimonios entre un hombre y una mujer, la conservación de la vida desde la concepción hasta la muerte, y esas contradicciones, entre otros intereses que no han aflorado, no han hecho posible que nosotros tengamos ya listo el Código Penal. Urge también en el pueblo dominicano que ya esto sea una ley, por todo lo que nosotros sabemos estamos pasando a diario en la República Dominicana, hechos nunca antes vistos, que nos dicen mucho a nosotros de que el presidente debió tocar con más plenitud esto, y es a diario los hechos de sangre que ocurren en la República Dominicana, donde ya no es la lucha de que uno con otro, no, ya ha llegado esa lucha al seno de la familia de una manera triste. Hemos estado recibiendo en poco tiempo, en corto tiempo, cómo una madre acaba con su hija, cómo un hijo, una tía logra lacerar a una niña, y una serie de cosas que ahí nosotros estamos viendo la destrucción de nuestra sociedad. Por ello, nosotros acogeremos el Código de Agua de esta mañana, lo vamos a reintroducir y vamos a asumirlo, pero también estamos trabajando una propuesta que haremos llegar al bloque de nuestro, de Fuerzas del Pueblo, y que ya la habíamos estado trabajando con otros legisladores y legisladoras, y también en participación de la comunidad, que es el Ministerio de la Familia. Porque ustedes saben que toda célula de la sociedad es la familia, y la familia dominicana está en destrucción total. ¿Y la ley de referéndum que ha pasado en la Cámara? La ley de referéndum, ¿verdad? Eso no se va a tocar por ahora. Aún no se ha llevado, es una ley que debe estar, no. La vamos, pienso que la iban a reintroducir por el Senado, no hemos revisado por estos días de apresto. Me imagino que ya la tendrán, porque esa ley fue dada en la pasada reforma como una base fundamental para en cualquier momento, si había que reformarla, lo primero que debe ir es ese referéndum, ¿verdad, Junior? Y no lo tenemos. Otro puntito que dice que esa reforma no debe ser, porque si el paso principal para esa reforma no está listo, ¿cómo usted va a reformar? Todo se está actuando a que se tiene una mayoría que se construyó a base de los recursos de este país, de compra de conciencia por doquier, a dirigentes políticos, a funcionarios electivos ya electos, valga la redundancia, y una serie de cosas que todos vivimos, que no lo dice la Fuerza del Pueblo y nosotros en este momento, sino que el pueblo vivió en carne propia. Cómo se compraron alcaldes que ya fueron electos en otras organizaciones políticas, cómo se compraron dirigentes políticos desde el mediano al más alto nivel de todas las fuerzas políticas. Entonces, un propósito tenía el señor presidente para ello, y él está jugando a esa mayoría mecánica, obviando todo lo que son los principios, las normas y las reglas. Y como él entiende que tiene esa mayoría, pero allí estará esta minoría con calidad y objetividad para enfrentar. Dígame una cosa, ¿qué tanto cambia en el ejercicio de la función de un legislador o legisladora que durante 16 años gobernó con el gobierno a su favor y ahora ejerce con un gobierno que no es de su partido? ¿Qué tanto cambia el ejercicio? Cambia mucho. Porque, ¿Cambia mucho? Sí, porque nosotros tenemos que reinventarnos. Realmente no es lo mismo cuando usted está en minoría a cuando tiene esa mayoría. Nosotros participamos en los gobiernos porque llegamos en el primer gobierno al Congreso del doctor Leonel Fernández en el año 1998 y participamos en el Congreso de las 3 gestiones, más las 2 del señor Danilo Medina, y allí estábamos en una mayoría, no como esta gran mayoría, pero sí éramos una mayoría en el Congreso y siempre se buscaba el consenso, porque no es bueno, aún teniendo esa mayoría, como ustedes expresaban, lacerar la democracia. ¿Pero hay algún proyecto que ustedes van a aprobar de iniciativa, o ya de hecho todos están, la línea del partido no aprobar nada?
Bueno, nosotros hasta este momento entendemos que esa reforma no tiene asidero. Esa es la parte de la constitucional. Esa es la parte de de la los proyectos que Constitución. presente el gobierno, si hay alguno que tiene sentido, Sí, no. ¿ustedes lo No, aprueban? Claro que sí, con objetividad. Aunque el partido diga que no. Bueno, ya esas son las reglas de la democracia. Nosotros llegamos por una institución. Nosotros sí tenemos derecho a exponer en el partido, Michelle, nuestra posición. Y tan pronto, porque eso es lo que es el compromiso que usted asume. Usted no llegó al Congreso solo. De verdad que yo soñara con que nos permitieran, pero la regla del juego dice que nosotros tenemos que ir con lo que mande la institución. Y le digo aquí que muchas veces uno puede estar en contra y tiene que unificar, porque ese es el compromiso. Usted llegó en esa insignia. Es convencer a la mayoría de sus partidos del criterio que usted tiene. Y muchas veces la realidad se impone y se puede revisar. Ahora, yo no puedo decirle a usted que nosotros no vamos a ir en contra del partido, amén, que no hay una realidad que realmente lo haga. Porque el partido Fuerza del Pueblo siempre estará en la mejor disposición de defender el pueblo dominicano y de apoyar las leyes y llámense todas las normas que vengan en beneficio del país. Entonces nosotros estamos seguros que siempre estaremos en contacto con lo que diga el partido, porque la Fuerza del Pueblo estará siempre de frente al pueblo dominicano y en su defensa. Todos los proyectos de ley que lleguen al Congreso, que vengan en beneficio del país, ustedes pueden estar seguros que el partido Fuerza del Pueblo nos va a orientar a sus legisladores y legisladoras de la manera más positiva y de la manera que pueda darle al pueblo dominicano la mayor verdad en la situación que se encuentra y la mejor respuesta. Yo quiero saber si es que parte de un libreto o es realmente parte de la realidad de la clase política, que yo le escucho a usted hablar de cómo se llegó a esa mayoría. Sí. Y escucho a Luis Abinader en el 16 de cómo ganaba el PLD. Yo le pregunto, ¿es una realidad o es un código que tienen los políticos? ¿Se usan los recursos del Estado en beneficio del partido gobernante? Yo le voy a decir, tengo que hablar en el pasado, porque nosotros salimos del viejo partido por principios e ideales. Desde que llegamos a la política, llegamos a ese partido. Y salimos del partido por hechos que ustedes vivieron. Yo le voy a decir, usted en toda su historia que usted tiene, quizás se hagan cosas que yo no conozca y que pueda darle la razón a usted, pero en todos los tiempos usted había visto lo que usted vio en este. Usted se atreve a decir que en el pasado se compraron alcaldes y se compraron, Junior, dirigentes políticos en la cara del pueblo. Yo escuché a la oposición muchas veces diciendo que el PLD compró más de uno. La oposición decía. Y ahora igual pero la oposición ahora dice. Se vio. ¿No se compran o no? ¿Se compran o no? No se compran porque usted nunca vio que se llevara un alcalde. Pero si se Sí, compran es porque se electo, se venden. sí, se venden. Pero más de un alcalde Ellos se llevaron. venden. No, nosotros no nos llevamos Y alcalde. candidatos Muchas que personas se fueron en esa ocasión por razones de disgusto o X o Y a otro partido a colocarse a esos puestos. Van con nosotros y luego salen en ese partido. No hay compra. Usted se disgustó, quizá usted analizó que en su propia fuerza no podía llegar y se fue. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Miren, yo no estoy de acuerdo con ese cambio de partido. Yo no creo que a la democracia le venga bien que usted se desarrolle y que un partido le permita crecer y desarrollarse y usted de repente salga otro. Y lo que se ha visto en este momento es que es directo, porque usted nunca va a pensar que un alcalde electo en un partido se va a ir porque va a poder funcionar en el otro, ya electo en ese partido, al cual le debe es llegar a esa posición. Solo hay un objetivo y eso lo dijeron ellos mismos y era claro y se vio en la cara del pueblo. Sin embargo, en el pasado iban porque estaban disgustados o porque habían analizado que en X fuerza política
¿por qué no? Entienden que era más fácil en la del gobierno porque había más razones de llegar, es el partido que todo el mundo quiere estar, porque quizá le llegue algo, un empleo, muchas veces no es recurso, las soluciones de otro tipo de problemas, etcétera, etcétera. Pero lo que vimos ahora es nunca visto en la República Dominicana. Esto sí fue de verdad una compra en la cara del pueblo, de dirigentes políticos y de funcionarios electivos. Bien, damos las gracias entonces por estar con nosotros acá a Yudelka de la Rosa. Ella es diputada, miembro de la dirección política del partido Fuerza. Que no tenía votado. Sí, y me encanta estar aquí, Y espero que siempre venga. estar como en casa. Gracias, diputada. Las puertas Gracias están a abiertas. ustedes. Recuerden que el próximo tema va a ser que podamos discutir nuestro accionar en el Congreso y nuestro proyecto. Así Gracias. Ya, por cierto, hicieron el reglamento, gracias a Dios y a ustedes, de la ley 3423 de autismo. Muy bien. Gracias. Gracias, buenos días.